¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Esto pasa en esto pasa cuando a dos rectas son paralelas, como L1 y L2 en este caso, las corta una recta transversal. Cuando eso pasa, aquí se generan cierta cantidad de ángulos y los podemos nombrar. Por ejemplo, este es el ángulo A, el ángulo B, este es el ángulo C y este es el ángulo D. Por aquí con E, F, ángulo G, ángulo H. Tenemos aquí 8 ángulos, pero ¿cuáles de estos ángulos son alternos internos? Se llaman alternos porque están en lados distintos de la recta secante o de la recta transversal. Por ejemplo, esta es la recta transversal que corta a las dos paralelas. A está en el lado opuesto a D. En este caso, A, B, E y F son ángulos que están en un mismo lado de la recta transversal. Y D, C, H y G son ángulos que están en el mismo lado de la recta transversal, pero en el lado distinto a los primeros 4. En este caso, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los alternos internos. Y me refiero a que los alternos son los ángulos que están en lados opuestos a la transversal. Pero, por ejemplo, aquí tengo el ángulo B y el alterno es el ángulo H. Así que B y H son ángulos alternos internos. Y son internos porque están dentro de las dos rectas paralelas. Por lo tanto, ángulo B y ángulo H son ángulos alternos internos. El otro par de ángulos alternos internos, C y E. Quiere decir que el ángulo C y el ángulo E son ángulos alternos internos, ya que C y E están en lados opuestos a la recta transversal y además están a un lado de distintas rectas paralelas. ¿Qué pasa con los alternos externos? Pues los alternos externos son los que están aquí afuera. En este caso tenemos a y su alterno externo es G. Quiere decir que el ángulo A y el ángulo G son alternos externos porque están fuera de las rectas paralelas, al lado afuera de las paralelas, pero en lados opuestos de la recta transversal. El otro par es D y F. Quiere decir que el ángulo D y el ángulo F son ángulos alternos externos. Y algo importante aquí es saber que cualquier par de ángulos alternos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que B es igual a H, porque son un par de alternos internos. C también es igual a E, por ser un par de alternos internos. El ángulo D es igual al ángulo F, porque son alternos externos. Y por último, tenemos que A es igual al ángulo G, porque son alternos externos. Cualquier par de ángulos alternos son iguales. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.